dado un tiempo suficiente, 7:10. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su amable y estimuladora presencia para este evento académico. Gracias a Andrés por la logística. Gracias a Juan Manuel por el espacio que siempre nos brinda para este tipo de reuniones. Y un agradecimiento muy especial a Iván Camilo González, por su denodado interés y su voluntad en la presentación de este caso. Iván Camilo, para quien no lo recuerda o no sabe quién es un médico interno que hizo la rotación electiva con nosotros durante el mes de octubre. Le di a conocer este caso clínico, se interesó mucho, le gustó, hizo una extensa e importante análisis de la literatura especializada, y es el motivo de esta reunión. Entonces, pues sin más preámbulos, Iván Camilo, muchísimas gracias y el auditorio es tuyo. Listo. Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Permítame presentar pantalla. ¿Ya se está presentando? Sí. Ahí está Iván Camilo. ¿Se escucha bien? Te escuchamos bien. Listo, doctor. Bueno, buenas noches para todos. Vamos a hablar sobre el manejo de las fracturas de metacarpianos y falanges proximales con tornillos endomedulares sin cabeza. Quien les habla, Iván Camilo González, médico interno, y quien me asesoró para hacer la revisión del tema fue el doctor Franco José Cabezas. La inspiración para hacer la revisión del tema fue el siguiente caso clínico: un paciente de 9 años, masculino, con politraumatismo por accidente de tránsito, con trauma cráneoencefálico, trauma cerrado de abdomen y fracturas en mano izquierda, que procederé a describirlas. Una fractura oblicua corta, desplazada, rotada, cabalgada, en metáfisis proximal de la falange proximal del primer dedo de la mano izquierda. Una fractura oblicua corta, desplazada en diáfisis del segundo metacarpiano de la mano izquierda. Una fractura oblicua corta no desplazada en diáfisis de la falange proximal del segundo dedo de la mano izquierda. Y una fractura oblicua corta no desplazada en diáfisis de la falange proximal del tercer dedo de la mano izquierda. Este paciente se llevó a osteosíntesis hace aproximadamente 7 meses. Vemos que el material que se utilizó fueron los clavos endomedulares para el tratamiento de las fracturas de las falanges proximales, y para la fractura del segundo metacarpiano fue la placa con tornillos. Ya estos son los controles radiográficos de las fracturas. Vemos que el material de osteosíntesis pues se encuentra ubicado en el lugar. Por aquí se logra ver material de callo óseo por aquí en estas partes. Estos son los controles que se le realizaron al paciente. Vemos que tiene la funcionalidad completamente conservada. Los arcos de movilidad también son conservados con muy buen manejo posoperatorio. Entonces, a modo de introducción, tenemos que las fracturas de las falanges suponen más del 50% de todas las fracturas de la muñeca y de la mano. Presentan dos curvas de presentación: la primera en jóvenes deportistas en la tercera década de la vida, y la segunda por accidentes laborales hacia la quinta década de la vida. Son más frecuentes en varones y tienen pues relación con los grupos etarios anteriormente mencionados. Importante pues que la cirugía se va a reservar para las fracturas inestables. El objetivo del manejo, ya sea ortopédico o quirúrgico, va a ser lograr una óptima recuperación de la funcionalidad de la mano, tener una alineación aceptable de la fractura, una consolidación ósea aceptable y una movilidad sin restricciones. Importante pues que un tratamiento inadecuado pues puede provocar lesiones permanentes,
restricciones de los arcos de movilidad, rigidez y deformaciones. La elección del tipo de tratamiento para las fracturas va a depender del tipo y la localización del trazo. Para los manejos quirúrgicos, pues incluye la osteosíntesis percutánea con los clavos de Kirchner, la fijación con placas y tornillos, y más recientemente, como el 2012 en adelante, los con tornillos endomedulares. Importante pues que la estabilidad absoluta con la fijación con placa y tornillo pues permite el movimiento temprano, pero requiere de una gran disección pues, de los tejidos blandos y en ocasiones procedimientos secundarios para la extracción de placa o de tenolisis. En cuanto a la fijación con el alambre de Kirchner, pues va a proporcionar una estabilidad relativa, pero puede estar asociándose con procesos infecciosos en el lugar del sitio de inserción del clavo, aflojamiento del mismo y pérdida pues, de la fijación. Por el contrario, pues la osteosíntesis con los tornillos endomedulares pues evita una exposición invasiva, permite un retorno a la movilidad temprana, disminuye el riesgo de infecciones y no hay necesidad del retiro del material. Entonces, pues por lo dicho anteriormente, pues tenemos que la movilización temprana tiene especial importancia, pues porque va a disminuir pues el depósito de tejido cicatrizal sobre la superficie articular, disminuyendo así pues los índices de rigidez. La recuperación temprana de los tejidos blandos pueden ser más problemáticas que la misma consolidación ósea. Y el uso del tornillo endomedular sin cabeza pues presenta ventajas frente a los otros manejos. Disminuye el daño a los tejidos blandos pues porque es un procedimiento mínimamente invasivo. También pues va a disminuir el riesgo de infecciones. Es un procedimiento que genera bastante estabilidad a la fractura, permitiendo así pues una movilización inmediata y no es necesario pues el retiro del implante. En cuanto a los mecanismos de producción de la fractura, pueden ser directas o indirectas. En las directas tenemos la contusión, aplastamiento o lesiones penetrantes. En las indirectas por tracción, por tensión, por angulación o por compresión. Un caso pues que de este tipo de fracturas fue del jugador del Barcelona que se fracturó el segundo y tercer metacarpiano. Fue operado al segundo día de haber presentado la fractura y al cuarto día ya estaba integrándose a sus actividades diarias. En cuanto a los mecanismos de deformidad de la fractura, tenemos que para las falanges proximales y medias, pues van a estar rodeadas de las superficies deslizantes de los tendones, tanto extrínsecos como intrínsecos, que condicionan pues el desplazamiento y la angulación de la fractura. En cuanto a la falange proximal, la inserción de los músculos interóseos en la base van a producir una desviación palmar del fragmento proximal y la tracción de la banda central, pues en la falange media desvían el fragmento distal hacia dorsal. En cuanto a las falanges medias, la fractura del tercio distal se angula hacia palmar por la flexión del flexor superficial, mientras que las del tercio proximal lo hacen hacia la parte dorsal por la tracción de la banda central. En cuanto a la morfología pues, de la cabeza de los metacarpianos, es importante recordar que van a producir una rotación de los ejes de los dedos durante los movimientos de flexión. Así, mientras que cuando los dedos están en extensión, son paralelos, del segundo al quinto dedo están en paralelo, pero cuando se encuentran en flexión, todos van a converger hacia el tubérculo del escafoides. En la flexión de la articulación metacarpofalángica del primer dedo, pues se va a producir una rotación que hace que este dedo pues, se dirija hacia los demás en flexión. En cuanto al cuadro clínico, el paciente pues, me va a referir la historia de trauma pues, a nivel de la mano, va a manifestar dolor, se le va a evidenciar la deformidad, edema, el hematoma, la desaparición de los nudillos. En cuanto a la exploración básica que se debe realizar, pues se debe evaluar el estado vascular distal, cómo está la perfusión, la situación neurológica, tanto sensitiva como motora, las lesiones tendinosas concomitantes y si la fractura es abierta o cerrada.
En cuanto al diagnóstico, pues tenemos dos pilares, el clínico y el radiológico. El clínico, pues ya lo que hablamos anteriormente, que me va a manifestar el paciente, y el radiológico, lo que vamos a ver en las radiografías, tanto AP y lateral de la mano, que va a ser como la piedra angular del diagnóstico. En cuanto a la clasificación, tenemos aquí la clasificación de la Asociación para la Osteosíntesis, para las para los las falanges tenemos la clasificación pues de acuerdo en dónde se encuentra ubicada la fractura y el trazo de la fractura. Entonces, si está en la parte distal, puede ser unicondilar o bicondilar. Si está en la diáfisis o en el eje, pues va a depender del trazo de la fractura, transversa, oblicua o multifragmentaria. Si está en la parte proximal, puede ser por una dislocación, avulsión o multifragmentaria. Para la parte de los metacarpianos, también se va a dividir pues, dependiendo de la localización del trazo y el trazo de la fractura, si está en la parte distal, si está en la metáfisis, si está en la diáfisis o está en la metáfisis proximal. Entonces, si está en la parte distal, puede ser oblicua, unicondilar o bicondilar, pues dependiendo del trazo de la fractura. Si está en la metáfisis, puede ser transversa, oblicua o multifragmentaria, o al igual si se encuentra ubicado en la diáfisis. Y si está en la metáfisis proximal, puede ser transversa u obliqua. Para las fracturas de la falange proximal, pueden dividirse en fracturas intraarticulares y extraarticulares. Para las fracturas intraarticulares tenemos la clasificación de London. Tenemos las fracturas tipo 1 o coronales, que están acá. Pues tienen un alto riesgo de desvascularización, ya que el riesgo sanguíneo les llega por el ligamento colateral y se debe realizar una reducción abierta con un abordaje dorsal o medio lateral, pues dependiendo de la fractura. Las tipo 2 o unicondilias son las fracturas articulares inestables con un alto riesgo de desplazamiento posterior por el movimiento pues, propio del dedo y por la tracción del ligamento colateral que se inserta en la parte lateral del cóndilo. Y la superficie articular pues deberá reconstruirse siempre que fuera posible, dejándolo lo más anatómico posible. La tipo 3 o bicondilias se producen cuando la fuerza axial va a separar los cóndilos y los ligamentos colaterales traccionan hacia lateral y medial y por lo tanto pues la reducción cerrada es muy difícil y no se conseguirá pues una reducción anatómica. En cuanto a las fracturas extraarticulares, pueden ser diaficiarias, pues el manejo va a depender de si la fractura es estable o inestable. Además, es importante recordar que una angulación de la falange proximal mayor a 20 grados, pues va a producir una alteración en la función. Y también en las fracturas de la epífisis proximal, pues las fracturas extraarticulares se suelen reducir en flexión de la articulación metacarpofalángica y por lo tanto, pues su manejo generalmente es ortopédico. En cuanto a las fracturas de metacarpianos, vamos a dividirla en las fracturas del segundo al quinto metacarpiano. En esta se pueden presentar las fracturas diaficiarias, pues el tratamiento conservador está indicado solamente para las fracturas reducibles y estables. En las fracturas oblicuas largas espiroideas, pues está indicado pues el manejo quirúrgico. En cuanto a las fracturas del cuello, la localización más frecuente es en el quinto metacarpiano, la denominada fractura del boxeador. En las fracturas pues sí que estén sin desplazamiento, el tratamiento será conservador. Cuando la fractura está desplazada, se realiza la maniobra de Hans, la cual consiste en mantener en flexión la articulación metacarpofalángica en un ángulo de 90 grados y realizar presión en el eje de la falange proximal, a la vez que se realiza una contrapresión en la cara dorsal del metacarpiano afectado. En cuanto a las fracturas de la cabeza, pues son menos frecuentes y requieren osteosíntesis abierta, y las fracturas de la base, las del quinto, son más frecuentes y requieren osteosíntesis abierta. En cuanto a las fracturas del primer metacarpiano, tenemos la fractura de Benen y la fractura de Rolando. La fractura de Benen pues consiste en una luxofractura intraarticular
en dos fragmentos, la diáfisis eluxa, radial, dorsal y proximalmente por la tracción del aductor largo del pulgar. El fragmento medial sobre el que se inserta el ligamento oblicuo permanece en su lugar. En cuanto a la fractura de Rolando, pues consiste en una fractura en forma de Y o de T en la base del primer metacarpiano sin producir un desplazamiento diaficiario. Requiere de una reducción anatómica pues, para evitar la artrosis postraumática y se recomienda una reducción abierta y fijación mediante la placa en T de pequeños fragmentos. En cuanto al tratamiento, ya sea ortopédico y quirúrgico, tenemos unos objetivos, los cuales van a ser obtener la consolidación de la fractura, conseguir una buena revisión de la superficie articular, evitar la angulación y rotaciones que originen un déficit importante en la funcionalidad de la mano, evitar los tres problemas grandes de las lesiones de las manos, que es el edema, las adherencias y la rigidez, y lograr una movilización temprana. Factores a considerar para el manejo: la localización de la fractura, la presencia de cominución o no, si la fractura está desplazada, acortada o rotada, la presencia de lesiones adicionales, por ejemplo, otras fracturas o lesiones de tejidos blandos. Cuanto al manejo quirúrgico, está indicado para la falla del tratamiento conservador, las fracturas expuestas, las fracturas de dos o más metacarpianos, las fracturas articulares desplazadas, las fracturas con rotación, pues porque van a repercutir en la funcionalidad de la mano, las fracturas con un acortamiento mayor a 3 milímetros y las fracturas con una angulación mayor de 10 a 20 grados. En cuanto al tratamiento con tornillos endomedulares sin cabeza, tenemos que el objetivo va a ser restaurar la anatomía, evitar la angulación o la rotación, la estabilización primaria de la fractura, una reducción de la exposición quirúrgica, lograr la movilización temprana, evitando así pues la rigidez y disminuir el riesgo de infecciones. Tenemos que esta es una opción nueva para el manejo de fracturas transversales, oblicuas y fragmentarias de la diáfisis. Como lo nombraba, pues es una técnica mínimamente invasiva, disminuyendo así pues el daño de los tejidos blandos y el riesgo de infecciones. Es una técnica que le da bastante estabilidad a la fractura, permitiendo así una movilización temprana y pues un retorno pronto a las actividades diarias del paciente. Indicaciones: va a estar indicada en las fracturas de metacarpianos y falanges desplazadas inestables, en las fracturas de diáfisis de metacarpianos, los platones transversales y oblicuos cortos. Cuando hablamos de transversales y oblicuos cortos, cuando esa fractura mide menos de 2 veces el diámetro de la diáfisis. Está contraindicada en las fracturas oblicuas largas, mayores de 2 veces el diámetro del eje, porque van a correr el riesgo de desplazamiento y acortamiento de la fractura. En las fracturas comminutas también corre el riesgo de acortarse o sobrecomprimirse. En cuanto a la técnica quirúrgica, vamos a hablar sobre las fracturas de metacarpianos, en la cual se va a realizar una flexión máxima de la falange proximal, exponiendo así la cabeza del metacarpiano. Se hace una incisión transversal de unos 5 milímetros en dicha zona, con una pequeña apertura pues, longitudinal del tendón extensor. Y antes pues, de introducir el alambre guía, se debe medir el tornillo pues, en cuanto a diámetro y longitud que deben ser adecuados, y se confirma con fluoroscopia. Se coloca bajo guía o radioscopia el clavo guía, que en este caso es un clavo de Kirchner, en forma retrógrada, siguiendo pues el canal endomedular, y se continúa con el fresado. Y luego va la colocación del tornillo endomedular sin cabeza, asegurando que el tornillo quede completamente por debajo de la línea condral, y la longitud máxima de los tornillos con los que se cuenta de 4 centímetros. Para las fracturas de las falanges proximales, tenemos 4 opciones de abordaje. El abordaje anterógrado, que puede ser intraarticular o extraarticular. Para el abordaje retrógrado, también puede ser intraarticular o extraarticular. Vamos a hablar sobre el abordaje anterógrado intraarticular, que pues primeramente se debe hacer una revisión cerrada de la fractura guiada por fluoroscopia. Se realiza una pequeña incisión transversal de no más de 5 milímetros longitudinal sobre la articulación metacarpofalángica. Luego se debe flexionar la articulación metacarpofalángica en grados de 60 a 75 grados, mientras que el extremo proximal de la falange se traslada
dorsalmente para exponer así pues la superficie articular de la base de la falange proximal. Nuevamente, pues antes de introducir el alambre guía se debe tomar la medida del tornillo a utilizar y se confirma a través del fluoroscopio. Se inserta la guía dorsalmente a través de la articulación metacarpofalángica flexionada en el centro de la base de la falange proximal, guiándose pues por el eje longitudinal. Luego se hace avanzar el alambre hacia la corteza distal para evitar así su tracción inadvertida durante el fresado. Luego se continúa avanzando el alambre hasta llegar a justo después de el lugar de la fractura. Y para garantizar pues la ausencia de deformidades, de rotación durante la colocación de los tornillos, se indica que, que se flexione los dedos hacia la palma, que se guíen hacia el tubérculo del escafoides para así pues proceder a colocar el tornillo y evitando así pues una mala rotación en el momento pues de la inserción del tornillo. En cuanto al abordaje retrógrado intraarticular, tenemos que se realiza una incisión de 5 milímetros sobre la articulación interfalángica proximal, la cual pues debe estar flexionada a 90 grados. Nuevamente, pues antes de introducir el alambre se debe medir el tornillo el cual se va a utilizar. Se hace avanzar el alambre guía hacia la base de la falange proximal a lo largo pues de su eje longitudinal. Se continúa avanzando el alambre hacia la corteza distal para evitar así su tracción inadvertida. Y se perfora la falange justo después del sitio de la fractura para garantizar así la ausencia de deformidad. Antes de colocar el tornillo, se debe flexionar los dedos hacia palmar para establecer la cascada de flexión adecuada para evitar la mala rotación de los dedos. Y luego se introduce pues, manualmente el tornillo bajo visualización directa con los dedos flexionados. Para hacer esta revisión de tema y para responder a las preguntas cuáles son las ventajas del manejo de la fractura con los tornillos endomedulares sin cabeza, el doctor me compartió una serie de 18 artículos, de los cuales se seleccionaron 8 para realizar la revisión y de los cuales vamos a hablar unos que me guiaban sobre el manejo y sobre las ventajas que tiene esta técnica. Entonces, el primer artículo habla sobre los resultados de 173 fracturas de metacarpianos y falanges tratadas mediante la fijación con tornillos intramedulares sin cabeza con un seguimiento a 4 años. Ellos realizaron un seguimiento a 173 fracturas inestables extraarticulares de los metacarpianos y falanges de marzo del 2014 a diciembre del 2019 y fueron tratados 152 pacientes. Ellos que encontraron en su estudio, encontraron que signos radiológicos de curación ósea dentro de los 35 días en un rango de 28 a 52 días, excepto en 3 fracturas. La fuerza de agarre fue de 38 kilogramos en comparación con la mano contralateral que fue de 40 kilogramos. En 3 fracturas hubo retraso de la extensión en 30 grados. No hubo tenolisis necesaria para mejorar la función. No hubo casos de pseudoartrosis o de deformidad rotacional o infección, incluso en las fracturas que fueron abiertas. Y la protección del tornillo solo se reportó en un caso. Como modo de conclusión, dicen que el tiempo de curación ósea es satisfactoria, permite la movilización temprana posoperatoria, la tasa de rigidez es baja, solo se presentó en 4 casos, el procedimiento es mínimamente invasivo, el daño a los tejidos blandos es leve y el manejo es lo suficientemente estable para permitir una actividad temprana. Este otro artículo, osteosíntesis mínimamente invasiva con tornillos centromedulares canulados para fracturas de metacarpianos. Este reporta la experiencia a corto plazo con osteosíntesis retrógrada con tornillos canulados sin cabeza en fracturas de metacarpianos. Un seguimiento que se le hace a 11 pacientes. Tenemos aquí el número de pacientes, el tipo de reducción que requirieron, el número de tornillos, el tamaño de tornillos y el tamaño de tornillo oblicuo que utilizaron. ¿Ellos qué encontraron? Pues ellos realizaron el seguimiento por lo menos durante 4 semanas hasta tomar las radiografías de control. Informan que todos lograron arcos de movilidad completos, excepto en una paciente en la cual se
requirió una reconstrucción de los tejidos blandos. Se obtuvo evidencia de consolidación de la fractura en un mes en todos los pacientes y la mayoría de los pacientes pues, no acudieron a más consultas de seguimiento después del control de un mes. Este otro artículo, fijación mínimamente invasiva de fracturas de falanges y metacarpianos con tornillos de compresión intramedulares canulados sin cabeza. Ellos revisaron todas las historias clínicas de pacientes cuyas fracturas de metacarpiano y falanges habían sido tratados con los tornillos endomedulares. Identificaron un total de 69 fracturas, 48 de metacarpianos y 21 de falanges, en un total de 59 pacientes. ¿Qué encontraron? Que todos los pacientes regresaron a sus tareas o actividades deportivas en un promedio de 76 días, en un rango de 3 semanas a 15 meses. El movimiento activo total fue en promedio de 249 grados, un rango que dice que es normal de 210 a 270 para las fracturas de metacarpianos y de 243 grados en un rango de 150 a 270 para las fracturas de las falanges proximales. Todas las fracturas cicatrizaron y se encontraban dentro de los parámetros radiológicos aceptables. Una fractura comminuta de la falange basilar se desplazó secundariamente, dando un mal resultado funcional. 2 pacientes requirieron tenolisis y procedimientos adicionales antes de lograr el resultado final. Y el orificio del tornillo representa alrededor del 20% de la superficie articular distal de la falange proximal. Esto es importante ¿para qué? Porque pues no hay evidencia como tal si la lesión de la superficie articular tenga repercusión en la funcionalidad pues, de la mano como tal. Ellos concluyen que la lesión de tejidos blandos es mínima, permite la movilización temprana. Al permitir una movilización temprana, pues disminuye la tasa de rigidez. El procedimiento es mínimamente invasivo y disminuye el riesgo de infecciones. No es necesario pues, retirar el material de osteosíntesis. Este otro artículo sobre la fijación de tornillos de compresión intramedular de fracturas de metacarpianos y falángicas. Es una revisión bibliográfica y la descripción de las técnicas quirúrgicas. Ellos citan a Russman y colaboradores, en donde en su estudio examinaron 20 fracturas de cabeza y cuello de metacarpianos tratados con los tornillos endomedulares sin cabeza. Un seguimiento de 3 meses de todos los pacientes demostró una extensión y flexión activa completa para la articulación metacarpofalángica y todos los pacientes lograron la consolidación radiográfica en 6 semanas. Janet y colaboradores analizaron en los resultados de 20 fracturas inestables de metacarpianos tratadas con los tornillos endomedulares sin cabeza y sin inmovilización, donde 17 dedos en los 13 pacientes tenían rango de movilidades completo, excepto en un paciente con una fractura de cabeza de segundo metacarpiano que tenía un retraso en la extensión de 25 grados. La fuerza de presión media en todos los pacientes fue del 93% en comparado pues, con la mano contralateral. Y este estudio no informó sobre ningún tipo de infección, pseudoartrosis o deformidades rotacionales. Esta fue la bibliografía que utilicé para hacer la revisión. Agradecimientos al doctor Cabezas por su disposición en la guía para hacer la presentación y muchas gracias por su atención. Quedo atento a sugerencias o preguntas. Mil gracias, Iván Camilo. Yo creería que hiciste una revisión bastante juiciosa, tanto desde la parte anatómica, la parte del mecanismo de producción de las fracturas y finalmente pues una revisión clínica bastante importante de este tipo de tratamiento para las fracturas de las falanges y de los metacarpianos. No sé si hay alguna pregunta o... Franco, yo quiero comentar algo. En primer lugar, felicitar a Iván Camilo por el interés que le ha puesto no solo a su rotación en el tiempo que estuvo con nosotros, sino a tomarse el tiempo también para, con la asesoría de Franco, haber realizado esta presentación de hoy que estuvo muy interesante. Yo tengo un par de inquietudes
para que entre Iván Camilo y Franco me la resuelvan, porque se ve muy bonito. O sea, en principio el caso inicial que presentaron de estas fracturas combinadas en esa mano con el manejo con los tornillos se ve muy buena. Creo que el metacarpiano lo trataron con una placa, me imagino yo que debe haber sido porque seguramente presentaba mucha conminución o no sé por qué también no le pusieron el tornillito, seguramente ahora tendrán alguna respuesta para eso. Estos tornillos yo los veo que tienen una rosca tanto en los dos extremos, o sea, imagino yo que algún grado de compresión deben realizar, o no sé si solamente es una férula interna, o sea, un principio de estabilidad relativa de un ferulaje interno que mantenga la alineación, y en ese caso estaría indicado únicamente para las transversas de la diáfisis, sería como su mejor indicación, porque yo veo también que hay otras fracturas de la base que también les han puesto algunos tornillos. Entonces, no sé si la configuración que tiene el tornillo con sus dos extremos roscados permita compresión y de alguna manera amplíe la indicación en fracturas más distales, más proximales, y si está indicado básicamente, creo que Iván lo mencionó, pero si está indicado básicamente para fracturas sobre todo de tipo transversas o oblicuas muy cortas, ¿no? Sí, a ver, gracias, Juan Manuel, por el comentario. A ver, hay varias consideraciones. Primero, pues es una técnica relativamente nueva, como se pudieron dar cuenta, creo que máximo de tener unos 10 años. Yo creería que la aplicación es relativamente sencilla, no necesita mayor curva de aprendizaje. Puntualmente están descritas para fracturas transversales de la diáfisis u oblicuas cortas, donde no haya mayor grado de conminución, donde el elemento que se va a colocar sirva como ambos métodos, como tú lo dijiste, tanto de ferulaje interno, clavo endomedular interno, netamente como tal, y a su vez, por el doble roscado, tenga algún efecto compresivo. Esa es básicamente la indicación puntual. Entonces, fracturas transversas, tanto de las falanges proximales como para las fracturas de las diáfisis de los metacarpianos. Hay una serie de dificultades y sobre todo en nuestro país, pues puntualmente, y me di cuenta que también en otros países también básicamente se ha presentado la misma dificultad, es la existencia de clavos endomedulares de cabeza ocultable largos. Por eso, como se pudieron dar cuenta, en el caso clínico me tocó improvisar durante el acto quirúrgico porque no encontré un tornillo lo suficientemente largo como para que le diera la cobertura, sobre todo pues al segundo metacarpiano, que es el metacarpiano más largo, le diera la suficiente cobertura o le diera la suficiente estabilidad al metacarpiano. Yo creo que ese sería un punto como en contra de este elemento. De resto, yo creo que la técnica, tal cual como la describió muy bien Iván Camilo, puede ser que lo coloquemos anterógrado, puede ser que lo coloquemos retrógrado. De pronto, si lo vamos a colocar anterógrado, la técnica es un poquitito más difícil porque hay que buscar como perfectamente el sitio de entrada, como para que la guía no se nos desvíe, no se incline. En cambio, la técnica retrógrada pues es mucho más sencilla porque al fin y al cabo la cabeza de los metacarpianos casi que la tenemos a flor de piel, la cabeza de las falanges proximales evidentemente lo mismo. También se puede usar para las fracturas de la falange media bajo las mismas condiciones, ¿no? Fracturas transversas o transversas netas o con trazos oblicuos cortos donde no haya mayor grado de conminución. Simplemente lo que se pretende en esto es darle una estabilidad angular importante y una compresión significativa debido pues al doble roscado. Esa es básicamente la condición de este tipo de técnica quirúrgica empleada. Yo creo que los beneficios pues todavía estamos como empezando. Yo tengo 3 casos en evolución. Vamos a esperar a ver cómo evolucionan, cómo siguen acorde pues a la técnica usada, y yo creería que
de pronto podríamos hasta pensar en alguna revisión un poco más significativa. Perfecto, Franco. Yo tengo otra pregunta. Todos conocemos de lo delicado que es de alguna manera el hecho de abrir una articulación en los dedos de la mano, y el temor a veces es la rigidez que eventualmente pueda generar. Me llamó la atención en la revisión que ustedes hacen de la literatura, son algunas series de casos, no hay estudios comparativos con otras Sí. técnicas, etcétera. Y también me llama la atención como las pocas complicaciones que hay, es decir, también podría uno pensar, además de la rigidez de los dedos, podría pensar uno en problemas rotacionales, que tal vez es lo más relevante, con un elemento endomedular que no generaría eventualmente una estabilidad rotacional. Tal vez ahí en alguno de los artículos mencionó Iván Camilo la necesidad de una tenolisis para poder recuperar otra vez el movimiento. ¿No han tenido ustedes ese caso que presentan? Pues la rehabilitación es perfecta, ahí en la que mostraron. ¿Pero no has tenido problemas de limitación funcional por el hecho de invadir la articulación? Bueno, de momento no. Porque primero, pues yo diría que estamos como en pañales en la técnica. Yo no sé si Juan Miguel, que creo que está por aquí, o Ana María, no sé si la veo acá, tengan algún caso como tal. Yo puntualmente tengo 3 casos en los cuales están en seguimiento. A ver, con relación a la técnica puntual y al abordaje quirúrgico, como bien lo dijo Iván Camilo, es mínimamente invasivo, y literal es mínimamente invasivo. Incluso algunos colegas con los que tuve la oportunidad de hablar, chilenos, los hacen sin ni siquiera hacer una incisión puntual en la piel, sino simplemente pasan la aguja, un abordaje mínimo 2-3 milímetros para el paso del clavo, y ya. Estos colegas chilenos han sido un poco más juiciosos, porque se han tomado la molestia de hacer artroscopías a las interfalángicas proximales, artroscopías a las metacarpofalángicas, para ver qué grado de destrucción condral, qué grado de condrolisis o qué grado de complicación tengan, y hasta el momento pues no tienen mayor grado de complicación, debido, vuelvo y te repito, a la calidad del implante, a lo mínimamente invasivo. La técnica se puede hacer transtendón o peritendón. No, hasta el momento pues no hay una mayor diferencia en que la haga tras el tendón se deja abierto, no se sutura, y eso. Entonces, pues estoy empezando, no sé puntualmente a ver qué otra complicación. De momento el resultado ha sido muy satisfactorio, tan es así pues que me atreví al menos a presentar este caso clínico, que me pareció bastante interesante, una evolución pues yo diría que muy más satisfactoria, porque yo creo que todos de una u otra manera nos hemos enfrentado a operar falanges proximales, a operar metacarpianos, poniendo la placa por un lado, poniendo la placa por el dorso del metacarpiano, poniendo la placa en dorso en la falange, o en el lado radial, en el lado cubital, y básicamente las complicaciones han sido las mismas. Los resultados funcionales han sido muy poco satisfactorios. Tenemos fracturas perfectamente reducidas, una radiografía perfecta, pero los resultados funcionales bastante precarios. Creo que yo he descubierto, sin más pretensiones, pues una técnica bastante sencilla, vuelvo y le repito, técnicamente no muy exigente, una curva de aprendizaje yo diría que muy sencilla. Los problemas rotacionales sí son evidentes, casi todos los colegas con los que hablé tienen problemas rotacionales, cada quien se está inventando las mañas para que no se le rote, están haciendo sindactilia con el dedo contralateral para tenerlo como un yugo de control para que no se rote. Bueno, otra serie de maniobras, pues, como para evitar eso. Pero en términos generales yo diría que es bastante satisfactorio el resultado hasta el momento, ¿no? ¿Cómo inicia la rehabilitación? ¿Cuándo empieza el paciente a mover? ¿O lo dejas inmovilizado o alguna cosa? ¿O depende de la fractura? A ver, con este caso en particular pasó algo muy particular, valga la redundancia. Es un paciente que sufrió un politraumatismo grave, además de tener ese trauma en la mano, tuvo trauma cerrado de abdomen, tuvo trauma craneoencefálico.
logré operarlo en el intro, pero dentro de la primera hospitalización, bueno, luego los otros especialistas le trataron su trauma de abdomen, su trauma craneoencefálico. Le hice como el primer control en la semanita, luego tuvo otras complicaciones, el paciente siguió hospitalizado y le perdí como el seguimiento puntual. Cuando de la noche a la mañana me lo encuentro al cuarto mes, por eso fue que me llamó la atención. Entonces, bueno, oh, sorpresa, porque lo estuve buscando y nunca lo encontré. Me lo encuentro al cuarto mes y lo examino y lo veo y le digo, bueno, ¿y la movilidad? Y él me empieza a mover la mano como que si nunca hubiese tenido nada. Entonces, primero estuvo medio abandonado, entonces le pregunté puntualmente que qué tipo de rehabilitación había hecho. Me dijo, no, pues que la pelotita, lo que te dicen casi todos los pacientes que uno opera la mano, no, pues me compré la pelotita, hice esto, que me sobaba los dedos en la mañana y que la pelotita y que agarraba las cosas y entonces no hubo una rehabilitación puntual. O sea que, pues de pronto es un poco más llamativo. Pero ¿qué dice la literatura? La rehabilitación, yo los he dejado una semanita de reposo y la rehabilitación a la semana con total y absoluta libertad, ¿no? Entonces, rehabilitación de amas, modalidades y como la segunda semanita ya actividades de fuerza. Eso sería como lo ideal. Pues este caso como que se sale de los parámetros, pero la rehabilitación hay que empezarla de una manera precoz. Perfecto, Franco, muchas gracias y de verdad los estimulo tanto a ti como autor principal y a Iván Camilo para que te ayude, porque ahí creo que pueden sacar una serie de casos para una publicación. Ahora que estamos con el doctor Osma trabajando la parte de investigación y todo, creo que sería un trabajo bien bonito y por supuesto con los demás cirujanos de mano que nos acompañan en el hospital. Gracias nuevamente. No, a ti, Juan Manuel, mil gracias. Y de verdad que esto ahora que estamos haciendo el curso de investigación, este ni siquiera es un caso clínico, es una idea. Espero de pronto madurarla y pues que ojalá podamos presentar un buen trabajo. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna inquietud, algún comentario, alguna felicitación también se reciben, no sé. Bueno, parece que no. Andrés, ¿vas a decir algo? Jenny, hola, Jenny, buenas noches, por supuesto, todo oídos. Muchas gracias a usted por la coordinación y los aportes, igual a Iván Camilo por su presentación. Pues yo lo he visto muy interesado pues en trabajar este tema. Pues nosotros estamos estimulando la investigación, como dice el doctor, no solamente pensar en hacer una serie de casos, sino que también estas opciones de tratamiento también dan como para hacer estudios aún más con un poco más de complejidad. Entonces, para que nos animemos y sigamos adelante con estos temas. Muchas gracias. No, a ti, Jenny, por el comentario. Sí, esa es un poco la idea, ¿no? Que estimularnos ahora que estamos con el chicle de la investigación, entonces para ver si podemos sacar algo más importante, más concreto y poder mostrar nuestra experiencia. Edison, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Quisiera nuevamente felicitarlos y recordarles que nosotros somos una mina de oro en investigación, que tenemos una casuística de todo el talento que tienen tanto los ortopedistas como el grupo de anestesiólogos. La invitación, por supuesto, es a que cuando tengan este tipo de interés investigativo, recuerden que el comité científico está para ayudarlos a buscar literatura, para ayudarlos a hilar ideas y organizar todo este ejercicio de búsqueda de artículos y revisiones. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y estamos siempre de puertas abiertas a sus ideas y a ayudarlos a arrancar. Muchas gracias. A ti, mil gracias, Edison. Evidentemente, así es. Yo creo que tenemos todo servido en la mesa como para que hagamos algo muy interesante. Me olvidaba reiterar el agradecimiento a Andrés en todo, en la logística, en la parte
de la búsqueda de literatura, bueno, yo creo que tenemos, como dijo Edison, un ayudante muy, muy importante que creo que tenemos que aprovecharlo. No sé si hay alguna otra pregunta o nos despedimos. Bueno, parece que no. Mil gracias por su estimulante presencia. Iván Camilo, nuevamente, mil gracias por la presentación. No te pierdas, el hospital está abierto para ti y para todos aquellos que quieran colaborarnos. Bueno, más que tengan una linda noche y que descansen. Nos vemos. Gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Profe, gracias, gracias.